bendiciones y oportunidades que tiene justamente este trabajo es que nos permite pues conocer a diferentes profesionales, y al conocer a muchos profesionales nos permite también aquilatar lo que es su calidad, lo que es tanto la parte humana y la parte profesional. Por eso me honra en esta tarde recibir a Josdy Wilmore, quien es psicólogo clínico, y un tema realmente interesantísimo. Hablaremos los maestros y los diagnósticos erróneos. Qué placer que nos acompañes. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Como siempre, más que un placer para mí acompañarles en este programa tan visto y tan aceptado por nuestra sociedad. Y le damos la bienvenida con el mejor café del mundo. Café Santo Domingo. El Café Santo Domingo. Brindamos porque estamos entre amigos, porque la situación es que el licenciado Josdy Wilmore, ya uno no lo ve como un invitado, él es parte del programa. Él siempre está aquí con nosotros con temas muy interesantes. Hablemos del aula. El aula es espacio donde el estudiante pues va a recibir conocimientos de parte, del maestro, de todo el sistema educativo. Cuando el maestro comienza a identificar que de acuerdo a las expectativas, tanto en las destrezas cognitivas, en las habilidades propias del estudiante, no está a un nivel, ¿cuál es el procedimiento? ¿Hacer un diagnóstico o referirlo a un psicólogo, en este caso, o a otro tipo de terapia? Claro que sí. Antes de iniciar con esta interesante entrevista, quiero poner sobre la mesa que nuestra intención hoy en esta tarde no es tampoco atacar a los maestros. Le tenemos un gran respeto a estos profesionales y sabemos nosotros los psicólogos que trabajamos muy de mano de ellos en lo que tiene que ver con lo que es problemas de aprendizaje, modificación de conducta y todo lo demás. Su madre es maestra, creo, ¿no? Sí, mi mamá es maestra y tenemos un colegio, claro que sí, o sea que realmente vamos muy de la mano. El interés de conversar este tema es precisamente porque, como bien sabemos, acaba de iniciar el año escolar. Siempre, como bien decías, Mildred, se hace un diagnóstico inicial de que parte del maestro en el aula. Cuando los niños llegan al aula, que se inicia ya el año, el maestro tiene que observar el comportamiento de cada uno de estos niños, ver cómo es su desenvolvimiento y ir tomando esos apuntes. Hay un cuaderno que se llama cuaderno anecdótico, que es como la Biblia del maestro en estos tiempos. Entonces, ¿por qué partimos de esta inquietud? ¿Por qué esta preocupación? Porque muchas veces el niño ya llega etiquetado al centro, ya viene con una orientación de que ya los familiares y tutores lo han tildado con cierta condición. Y muchas veces el maestro parte de esta referencia y se hace eco de esta etiqueta que ya el niño trae. Y es donde realmente nosotros sacamos la cara. ¿Por qué hacemos esta advertencia? Porque diagnosticar un niño, hacer un diagnóstico erróneo, marca la vida de un ser humano. O sea, se afecta su vida afectiva, se afecta su vida social, se afecta su cognición, porque ya a un niño que tú le digas que tiene problemas de aprendizaje, porque ha tenido dificultad para aprender ciertas cosas, ya el niño va creciendo con eso y se va desarrollando con esta problemática. Entonces, es solo como el hecho de que el maestro entienda que antes de acentuar más la condición que supuestamente tiene el niño, debe consultar el orientador del centro o apoyarse en un profesional de la conducta. Cuando un maestro advierte algo poco, pudiéramos decir algo, no pudiéramos decir, o sea, no quiero mencionar la palabra algo no normal, sino cuando advierte algo no, la palabra, que no está dentro de los parámetros normales. No, porque no quisiera caer en ese término. Okay. Pero cuando advierte algo en un niño que no debe ser lo que... Señales de alerta. Lo establecido, ¿verdad? Lo que se espera. Lo esperado. Sí, claro, no debe ser lo esperado. El maestro, ¿por qué casi siempre quiere dar un diagnóstico? O dice, a mí me parece que ese niño pudiera estar pasando por tal situación, sin haber consultado con el profesional de la conducta. Digo esto porque el maestro entonces le pasa la información al padre, a la madre o a ambos padres del niño, y entonces pudieran comenzar desde la casa con un tratamiento inadecuado con la situación. Eso es así. Realmente, fíjate en algo, es una de las problemáticas mayores que tenemos los centros educativos. Por eso también los psicólogos o orientadores siempre pedimos al centro que no sea el maestro que se comunica con el niño, sino que sea de esta manera la comunicación. El maestro se comunica con el orientador con el director y el director se comunica con el padre. Pero en esa línea, el padre al final.
El padre al final, porque primero debe consultar conmigo el maestro lo que observó en el niño. O sea, si tú no tienes las herramientas para poder identificar una problemática, no puedes pasar una información como que ya es lo concreto, como que ya tenemos el diagnóstico en la mano. Porque también el padre se va con esa duda a la casa, es como dice Vianney, empiezan los padres a buscar en las redes sociales, Google. exacto, en internet, qué herramientas puedo utilizar con mi niño para poder erradicar esa problemática. Y empiezan a usar una metodología que no es la que realmente el niño necesita. Entonces, lo mejor es que el maestro se comunique con el orientador se le comunica al director y el director hace esta reunión con los padres para poder presentarle el problema. Pero ya una vez se ha agotado varios procesos, porque ya al maestro comunicarme lo que está pasando con el niño, yo lo que hago es que empiezo a evaluar el niño para poder tener en la mano algo que sí me pueda evidenciar que el niño tenga cierta problemática. Luego de haber evaluado el niño, que ya tiene ese problema, le decimos que tiene un problema de aprendizaje, ¿cuáles son los métodos que ustedes utilizan para que ese niño mejore y que no se vea afectado? Porque muchas veces queda como traumado. No, porque mi profesora me dijo que yo soy bruto o que soy esto. Y él se queda con eso en su cabeza, porque estamos hablando de niños. Es así. Entonces ellos quedan como frustrados. Entonces muchas veces nosotras como madres le decimos, esto, no, mi profesora me dijo que si hago esto me va a pasar eso. Entonces, ¿cuáles son esos métodos que ustedes utilizan para mejorar ese aprendizaje? Claro que sí, tenemos muchísimas herramientas con las cuales podemos trabajar desde el aula y los padres apoyarnos en la casa. Recuerden que siempre, cada vez que venimos al programa y tratamos este tipo de temas que tienen que ver con educación, siempre hablamos de lo que es la trilogía, mamá, papá y el centro. O sea, tenemos que terminar el maestro y el centro. Debemos trabajar todos de la mano para poder lograr el resultado que queremos. Las herramientas siempre están sobre la mesa. Muchas veces el maestro, lamentablemente, al verse con una población muy elevada, lo que hace es como echar de lado ciertas problemáticas. Siempre se llena el departamento de orientación, porque este niño no va al mismo ritmo que los demás. Y ya entiendo que por eso, bueno, tiene que tener problemas. Déjame sacarlo. Y es lo contrario. Una de las cosas que siempre orientamos es que el maestro identifique esos niños que no hay que estar encima de ellos y ponerlo a trabajar conjuntamente con aquellos que son un poquito más rezagados. Es que nosotros 4, por ejemplo, no tenemos la misma capacidad de aprendizaje. Nos presentan algo y cada uno lo ve de una manera diferente y lo aprendemos de manera diferente. Pero eso no quiere decir que uno de nosotros tenga problemas o que sea uno más inteligente que el otro. Es simplemente que tenemos la capacidad de aprender con más agilidad y otro que necesitamos un poquito más de tiempo para poder obtener el mismo aprendizaje. Ese concepto de inteligencias múltiples se está trabajando mucho ahora también con el sistema colaborativo en las escuelas. Exacto. Aquel niño que tenga más destreza en matemática, por ejemplo, financiera, le explica a sus demás compañeros. Lo ponemos como sombra, exacto. Hay un aspecto que me gustaría tratar con usted, que es el hecho de, usted va a una consulta tanto de psicólogos clínicos, que vienen referidos de escuelas, con los niños con trastorno de hiperactividad. Y uno se pregunta, o hubo ahora, todos los niños están hiperactivos ahora, están en el curso, o anteriormente no se diagnosticaba. Realmente es tan ligero poder diagnosticar y describir a un niño hiperactivo. ¿Qué está pasando, Josdy? Es uno de los mayores problemas que tenemos, porque date cuenta que si hay un trastorno que se ha diagnosticado más en los últimos tiempos ha sido el tema de la hiperactividad, de la déficit de atención con hiperactividad. Sin embargo, en conversaciones que he tenido con otros colegas, ha sido un tema muy discutido, porque muchos dicen que realmente no existe el trastorno, que fue un invento de un laboratorio para poder mercadear medicamentos. Otros dicen que sí existe, pero en conclusión, al atender el problema debemos entender algo. El modelo de crianza es diferente, el que tuvimos nosotros al que tienen los niños ahora. Cuando un niño no tiene la libertad de poder quemar energías, de poder desplazarse, de poder tener como esa libertad de poder correr, saltar, respirar aire puro, no podemos esperar que el niño llegue al centro educativo y esté tranquilo. Date cuenta que estamos criando a los niños en un apartamento totalmente cerrado. No queremos dejarlos salir por el tema de la inseguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es, bueno, le tengo al niño en su cuarto la computadora, le tengo la tablet, le tengo el aparato el Atari. Hipercomunicado. Miles de cosas, pero sin embargo el niño no quema esa energía. ¿Dónde la va a quemar? En el colegio.
porque ahí es donde tiene más espacio para poder desplazarse y poder expresar toda esa energía que lleva adentro. Y es cuando entonces empezamos a decir que el niño es hiperactivo. Quiero una pregunta como hizo mis compañeros. Los niños, por ejemplo, uno inscribe a un hijo muchas veces por aquello del prestigio del centro escolar, el tema de que toda madre quiere que sus hijos sean bilingües, que manejen 2 o 3 idiomas, pero pocas veces nos cuestionamos si mi hijo tiene las aptitudes, tanto con P como con C, para ese centro educativo. Exacto. Te hago la pregunta porque de pronto no todos tienen las facilidades para una educación bilingüe. Muchas veces O no. niños, por ejemplo, como estos colegios que tienen 30 niños en un curso, o sea, niños que merecen una atención mucho más focalizada Es así. y no necesariamente tal vez ya que tengan problemas. No, exactamente. Tú sabes, muchas veces no son compatibles. O sea, yo le presento a mi hijo un colegio que es demandante en todos los sentidos, sin embargo, mi hijo no tiene realmente las herramientas para enfrentar todo eso que se le exige. Y lo que hace es que el niño se tranca. Entonces, volviendo al tema de la hiperactividad, para nosotros diagnosticar un niño con este trastorno, son muchos los procesos que debemos agotar, porque un niño hiperactivo es inquieto en el supermercado, en la casa de la abuelita, en tu casa, en el colegio, a todos los lados que lo lleve se comporta de la misma forma. Si el niño, tú me dices, si yo te pregunto, ¿cómo se comporta el niño en la casa? Y tú me dices, no, el niño se comporta bien, él es tranquilo. Yo lo pongo a ver televisión y ahí se queda tranquilo toda la tarde. Entonces ya automáticamente se cae el diagnóstico. Porque el niño hiperactivo es inquieto en todos los lados. O sea, es una situación que tú no sabes cómo controlarlo. Entonces muchas veces cuando evaluamos a los niños nos damos cuenta que realmente el niño no tiene el trastorno. Que en el aula muchas veces el niño se comporta de una manera inquieta porque lo que la profesora está impartiendo en ese momento no le interesa. Y al no captar la atención del niño, entonces el niño se pone a molestar al del lado, se pone a sacar puntas, se para, hace un sinnúmero de cosas que entonces el maestro entiende, no, ese niño tiene problemas y es hiperactivo. Entonces de ahí parte la situación y el problema de que el maestro haga ese diagnóstico erróneo. Doctor, hacer las clases, impartir las clases a los niños de manera más activa, de manera más, ¿verdad? Como si el niño se sintiera que tuviera un cumpleaños. De manera más ágil, porque a veces el niño se aburre. Y hay una situación de que hay niños que a veces dicen, mami, es que la profesora habla muy rápido. Y yo no entiendo a veces, se me van las palabras. O mami, es que la profesora habla muy despacio y me cansa y me aburro. Entonces el problema no es, o sea, el problema no es con el niño o los estudiantes o los niños, sino que hay una situación de percepción de ellos, de que no están captando el mensaje, no están captando las clases porque entienden que la maestra o el profesor no va al nivel de ellos, no va acorde con ellos. Es así, realmente en las aulas, por eso se motiva mucho a los maestros a que puedan desarrollar diferentes actividades dentro del aula para poder captar la atención de los niños, como mencionaba hace un momento. Hay una imagen que anda por las redes sociales que me llamó mucho la atención. Se me olvidó compartirla con producción para compartirla con el público. Es un niño, una niña, que se para delante del escritorio de su maestra y le dice, maestra, ¿y si realmente no es que yo tengo problemas de aprendizaje y es que usted tiene problemas de enseñanza? Wow. Sí, Qué sí, pregunta. O sea, y fue como tan impactante para mí la imagen, porque es una realidad. Si es que realmente el maestro no tiene las competencias para poder enfrentar lo que ese grupo le exige. Realmente nos estamos enfrentando a un grupo de niños que van muy rápido. Y si nosotros como profesionales no nos mantenemos a la vanguardia y nos preparamos para enfrentar ese público, ese alumnado, realmente nos vamos a quedar atrás y vamos a seguir etiquetando niños. Porque ya la educación no es como antes, donde el niño se sentaba y tú le indicabas en la pizarra, le llenaba la pizarra de cosas y el niño se quedaba centrado en eso. Ya el niño te pregunta, ya el niño te exige, tú ¿Tiene sabes. esto? Y muchas veces tú le explicas una cosa y te dice, no, profesor, eso no es así. Y se para y te lo explica de una forma que tú a veces quedas en vergüenza, que si tú no tienes destreza y sales debajo del camión, quedas en ridículo. Entonces, muchas veces, todos los profesionales no entendemos esa parte, porque muchas veces también en la casa nos quedamos por debajo con nuestros hijos. Nuestros hijos nos hacen preguntas y nos enfrentan con situaciones que nosotros nos quedamos en el aire. Tenemos que testearle rápido a un amigo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le digo? Porque nos quedamos como frisados. Y es simplemente eso, que nos estamos enfrentando a niños que son demandantes, niños que tienen su mente muy abierta y tienen en las manos todo un mundo. Yo tengo un niño de 8 años que él es muy despierto. Él me dice, yo tengo un problema. Ajá, ¿qué problema tú tienes? Oye, los compañeros del colegio me tienen loco. Ellos nomás hablan, brincan, saltan. Y entonces,
la profesora nos pone de castigo a todo. Digo yo, pero tú participaste. No, mami, tú sabes que yo no voy a hacer eso. Entonces, es como, él dice, pero ellos me aburren porque yo me tapo los oídos. Dice, ellos hacen demasiada bulla y tienen la misma edad. Entonces, es correcto que un profesor ya, a la hora de que un grupo esté haciendo esta dinámica de escándalo, que tú sabes que eso es normal, también vaya castigado el que se porte bien. Pagan todo justo por Pagan, pecadores, exacto. como dicen. Tú sabes que es difícil, y más cuando realmente a esa edad que tiene tu niño, es una edad que ellos son muy activos. Eres muy despierto. Y te sale también con unas preguntas que tú dices, lo mandaron a preguntar eso. Son muy pocos los que podemos ver con ese nivel de madurez, que un niño pueda tener, tú sabes, esa posición de si hay un desorden yo no me uno, porque muchas veces el niño solamente necesita como esa chispa para encender. Sin embargo, es bueno ver que él mantenga esa posición, tú sabes, esa madurez y esa tranquilidad de no sumarse al desorden. ¿Qué está mal por la maestra? El involucrarlo a él también en esa dinámica. ¿Qué se debe hacer ahí? Se identifica a los niños que realmente estuvieron involucrados en el problema y entonces se le disciplina a ese grupo de niños. Pero no podemos atraerlo a todos con una situación donde no todos estuvieron involucrados, porque entonces mandamos un mal mensaje. Es como decirle a tu hijo, bueno, te portes mal o te portes bien, como quiera va a haber un castigo. Entonces, por eso es que debemos manejarnos en ese sentido con los niños en el aula, porque no estamos bregando con niños. Son niños, pero no lo son. Son personas adultas en cuerpos pequeños. Así yo lo identifico. Lo identifico como personas adultas en cuerpos pequeños. Realmente los niños nos desafían todos los días y lo digo porque trabajo en un colegio y las cosas que veo a diario ahí tengo que estar consultando a mis colegas a cada momento. Y muchas veces me siento hasta con mami va acá y le explico y muchas veces se ríe porque dice, en mi tiempo no sabía nada de eso. Claro. Y por eso he ido soltando porque ya yo no aguanto eso, me dice ella. Claro. O sea, realmente vamos cuesta arriba. Cuando se le dice al niño, la mamá o el papá le dice, mira, así como tú te sabes ese dembow, me gustaría que tú te aprendieras la clase. Y ahí vuelvo a lo mismo, licenciado. Es que el dembow es divertido, es música. Sí. Entonces el niño puede entender que la clase es aburrida. Se dan. Hay que ver cómo pudiera influenciar, por ejemplo, el uso de tecnología en las clases. Sí. Por ejemplo, que los niños tengan acceso a una tableta, o a una laptop, porque le haría la vida más fácil. Recuerde que, bueno, en la época de Mildred, nosotros teníamos que ir a la biblioteca a fajarnos a escribir y no nos dejaban escribir con bolígrafo para que no dañáramos los libros. Ahora es más fácil, ahora comienzan a googlear los muchachos y hacen las tareas más fáciles. Pero realmente se está haciendo como un híbrido en esa parte, porque no se ha echado de lado totalmente el asunto de investigar y de escribir, para que no se pierdan bien esa parte, porque sabes que los niños tenemos también que trabajarle mucho la ortografía y todo eso. Pero esa parte es importante, Vianney. Esa parte de, como te decía hace un momento, de que el maestro pueda tener las herramientas de hacer su clase divertida. Y no es precisamente que tenga que ser como un cumpleaños, como tú citabas, sino que el niño no se sienta aburrido, que el niño que no se duerma, que entienda que la peor clase es la que va a tomar con esa maestra. Porque aunque tenemos que hacerle entender que, claro, hay un punto de seriedad por el tema del aprendizaje, pero no podemos tampoco hacerlo a un nivel de que el niño le empiece a detestar el asistir a clases. Hay un aspecto, me gustaría conocer, Wilmer, ¿qué tanto marca en términos ya la psiquis, qué tanto marca ya y qué desarrollo, qué influencia puede tener cuando un niño es etiquetado? Por ejemplo, es que ese es el más necio del curso, ese es el más trascendido, como decimos aquí en Dominicana, o es el que es más lento, o es el que menos entiende. Y ese diagnóstico que muchas veces pensamos que solamente lo manejan con los padres, también el maestro de alguna que otra forma también lo expresa en el aula. Sí. Y luego viene el tema con el niño, con el nombre, el sobrenombre. Sí, lo expresa el maestro en el aula, lo trae el niño a la casa y también los niños lo identifican de esa forma. Ese fulano, ya lo llaman por la etiqueta. Pero realmente es muy preocupante, porque no hay nada más difícil que desaprender. Desaprender. Eso es lo más difícil, es desaprender. Entonces, por eso tenemos que cuidar esta parte. Porque cuando ya un niño se desarrolla, crece y se va evolucionando con esta etiqueta, él mismo entender y confiar en él de que realmente no es como lo etiquetaron en aquel tiempo, es lo difícil, es sobrepasar esa parte. Ya el psicólogo cuando llega a ese momento es más difícil el trabajo, por el mismo hecho de lo que te acabo de mencionar. Sí. El tener que enseñarle a soltar esa etiqueta, a desaprender y ponerlo a que confíe en él nuevamente, de que las cosas, de que en aquel tiempo fue un mal diagnóstico y que realmente no
no es una persona que tenga esa condición. Licenciado, ya tenemos que terminar la entrevista. Lamentable, el tiempo nos ha traicionado, pero pensando ahora sobre esta situación, quisiera que en su próxima intervención aquí nos hable de las tareas. El tema de las tareas que le colocan a los niños, cómo deben de ser y sobre todo cómo los padres deben de involucrarse en la misma, porque hay padres que le dicen a los muchachos, mira, súbeme esas notas, pero los padres no nos suben las horas para hacer la tarea con los muchachos, ¿eh? Claro que sí, cuente Es con que la eso. tarea es del hijo. Ahora estamos Supervisado por el estudiando los padre. padres. Pero el ahora. padre, pero el padre tiene que chequeársela y No, debe corregírsela. supervisar por la responsabilidad del hijo. Del hijo. Porque después estamos quitando cosas y el niño después cuando no tiene ningún tipo de herramienta para manejar los conflictos ni las responsabilidades. Es así, es así. Mire, doctor, yo le quiero dar las gracias porque es un tema muy interesante. Yo Gracias a pongo mi ustedes. ejemplo. ¿Sabe por qué a mí me gustan los medios de comunicación? Porque una maestra en 5º grado me dijo que yo tenía facilidad de expresión. Y eso te marcó. Desde quinto curso. No, de quinto, tú hablas Mira. bonito, tú hablas dulce. Recuerdo siempre mi profesora Minor, la mamá de Junior Novoa. Te descubrió Y a de ahí, tiempo. no, de ahí vino que yo generara confianza en el habla. Es así, es así. Más el profesor de deporte, siempre asumí que yo era una maleta. Y me parece que tengo razón. Sí. Así que gracias por acompañarnos. ¿Por Gracias qué a seguimos, ustedes. Bianel? Gracias. Bueno, ahora seguimos con una pausa de comerciales, pero cuando retornemos a Neuri Batista con el segmento Actualidad Aérea, no se lo pierdan, señores, porque a Neuri va a hablar de temas como la falla en el sistema que provocó el aterrizaje de emergencia De Chedi, el aterrizaje de Chedi. del avión de JetBlue que iba hacia Orlando y tuvo que aterrizar en Bahamas, además de arrestaron un mecánico de American Airlines acusado de sabotaje de un avión, Ay, ay, ay. entre otros temas. Así que retornamos con Neuri Batista.